buenas tardes. Reciban una cordial bienvenida a nuestro último foro titulado El enfoque de género en las políticas laborales en el contexto de la movilidad laboral. Esta tarde vamos a tener el gusto de conversar con Heidi González, quien ha sido nuestra facilitadora en el tema y quien está dispuesta a responder a los comentarios y a las preguntas que ustedes alojaron en la plataforma, en la sección del foro. Ya la tenemos con nosotros, así es que Heidi, bienvenida, gracias por acompañarnos. ¿Puede por favor encender su cámara? Heidi González es parte también del programa regional de migración laboral. Heidi. Hola, buenas tardes. Gracias, Araceli, por la introducción y pues para mí un gusto poder compartir y tener esta interacción más cercana, ¿no? Que en la edición pasada el foro lo hicimos a través de la plataforma, el intercambio, y ahora lo vamos a hacer casi que como presencial. Así que muy buenas tardes y mucho gusto. Muchas gracias, Heidi. Bueno, Heidi nos tiene preparada una presentación diferente a la que hemos estado acostumbrados a ver. Ella pues retoma lo que ustedes colocaron dentro de la plataforma y si gusta en este momento puede compartir su pantalla. Vamos a dar el seguimiento y como siempre recuerden habilitada la casilla del chat o pueden perfectamente tomar el micrófono en cualquier momento. Recordarle que este es ya nuestro último encuentro y como nada llegamos pues al final de nuestro diplomado. Así es que adelante, Heidi, yo le confirmo cuando ya la veamos en pantalla. Ya la veo yo en la mía, no sé si ya la logran ver los demás. Ahorita todavía estamos viéndola a usted. Ok, yo tendría que... Voy a dejar de compartir mi cámara un momento, porque ya me Sí, aparece... está bien, claro. A mí me aparece proyectada, ¿me confirman? ¿Me le aparece proyectada? Sí. ¿Me podrían confirmar, no sé si seré solo yo o también Alejandra, sí. ¿La logras ver? Sí, buenas tardes, sí se puede ver. Gracias, perfecto. Entonces yo soy la que no lo logro ver, pero no hay problema. Lo importante es que ustedes la vean. Es todo suyo. Le dejo el micrófono. Gracias, Heidi. Gracias. Sí, les comento que estoy con dos pantallas, porque tengo aquí a mi izquierda la presentación síntesis que me compartió Araceli con sus comentarios y pues tengo acá la presentación que voy a proyectarles. Entonces, si hay dejan de ver la pantalla que es o cualquier cosa, me dicen o ponen un mensajito en el chat que ahí lo voy a poder ver. Creo que todavía se nos están uniendo algunas personas porque me aparece gente como en sala esperando. Bien, entonces buenas tardes. Perdón, Heidi. Sí, no se preocupe, nosotros les damos admisión. Ok, perfecto, súper, así ya me concentro. Bueno, primero agradecerles por el interés en el tema y también por estar, digamos, atentos al ejercicio de este foro, que además va a ser más interactivo. Araceli hizo todo el trabajo de sistematizar sus comentarios y preguntas en el foro. Creo que estoy satisfecha con lo que encontré y lo que leí porque muchas de las intervenciones en el foro fueron reflexiones más que preguntas, fueron comentarios y en algunos casos incluso se respondían entre ustedes algunas dudas o donde alguien necesitaba tal vez una ampliación. Entonces, creo que voy a ser bastante breve para que nos dé chance, un poquito más de tiempo de interactuar y también al final del foro le decía a Araceli que les tengo una pequeña sorpresa, ya les diré un poco de qué se trata, como para cerrar, digamos, el tema del enfoque de género en las políticas de movilidad laboral en el contexto de las migraciones. Bien, entonces, uno de los primeros comentarios, fue por María José Villalta de El Salvador, más que una pregunta fue una serie de reflexiones que ella notaba
acerca de cómo los países desarrollan políticas económicas y también incluyen, digamos, incluyen el tema o el enfoque de género, ¿no? Entonces, tendría yo más comentarios adicionales a esta intervención que nos hacía María José Villalta en el grupo. Quizás ella después en el espacio, si se encuentra en el foro, nos puede como retroalimentar o ampliar. Pero básicamente coincido mucho con su comentario respecto a que las políticas públicas, ya sea para el fomento del desarrollo económico o políticas públicas vinculadas al empleo, al acceso al empleo, incluso aquellas políticas que en algunos países se desarrollan vinculadas al primer empleo, ¿no? Pensando en la población joven que se inserta por primera vez a los mercados laborales. En definitiva, cualquier política pública y en particular en el ámbito que nos atañe en el marco de este diplomado vinculadas a la migración y a la migración laboral en particular, tendría que estar cruzada por el enfoque de género tal como ustedes lo pudieron estudiar en el módulo correspondiente. Si se fijan en los materiales de estudio, nosotros pudimos hacer como el ejercicio también práctico de pensar desde el país de origen cuáles son las políticas, acciones o lineamientos que los estados pueden incluir para poder transversalizar el enfoque de género, ¿no? También pensado como país de destino, que en eso no profundizamos tanto en el módulo, pero ustedes tuvieron acceso al material bibliográfico para ampliar. Luego hubo otros comentarios relacionados al tema de la población económicamente activa, la incorporación de las mujeres en el mercado laboral, y eran también más que preguntas, reflexiones o comentarios. Aquí lo que me gustaría añadir al respecto es que un avance importante y que todavía sigue siendo un desafío, pero que ya en países de la región se ha logrado, es poder contar con las estadísticas desagregadas por sexo y que nos permitan darle visibilidad a cuál es la situación o cómo se da la incorporación de las mujeres en el mercado laboral. Justo como nos compartían los compañeros en los comentarios, el nivel de participación de la mujer es menor respecto a esta población económicamente activa, y eso está muy vinculado a que todavía no hay un reconocimiento en estas estadísticas de este otro trabajo que llamamos el trabajo no remunerado, que muchas veces o la mayoría de las mujeres son las que ejercen este tipo de trabajos, ¿no? O que son trabajos que están en el sector informal que tampoco necesariamente están incluidos en las estadísticas. Entonces, esa era como una primera reflexión que quería añadir al comentario. Si no me equivoco, este comentario creo que fue Jacqueline la que nos amplió un poquito sobre, incluso compartió en el foro datos estadísticos de El Salvador sobre la encuesta de hogares y otros instrumentos de país sobre el nivel de participación de la mujer en el mercado laboral. Entonces creo que un punto de partida importante y un avance significativo ha sido primero generar estas estadísticas, pero luego cómo estas estadísticas realmente funcionan para los diseñadores o tomadores de decisiones a la hora de implementar una política de empleo y cómo también se puede incluir a la población migrante en este tipo de iniciativas, ¿no? Entonces otro desafío interesante que tienen los países y que sé que se ha avanzado en eso es en cómo también poder visibilizar en estas estadísticas de población económicamente activa, del acceso al mercado laboral, etcétera, la tasa de formalidad o informalidad, también de las poblaciones migrantes en nuestros países. Luego un intercambio de comentarios sobre una experiencia concreta entre Nicaragua y Costa Rica sobre el procedimiento de gestión migratoria para trabajadores temporales entre estos dos países. Creo que este comentario fue un intercambio entre Laura y también de Ernesto, que, bueno, ahí el comentario de Laura, bien que luego lo amplió Ernesto, pero estaba muy vinculado a cuál era mi posición o cuál es lo que yo les había planteado como ejemplo, usando este procedimiento en relación al enfoque de género. Y una de las cosas que yo señalaba en la ponencia del módulo es que, bueno, como iniciativa tiene sus bondades este procedimiento. Obviamente su alcance jurídico, digamos, no es tan amplio como el que esperaríamos de un acuerdo per se o de un protocolo más amplio, incluso en términos de mecanismos concretos de fiscalización o de seguimiento y evaluación de este procedimiento, ¿no? Sí, otro elemento que yo señalaba en la ponencia es que
sí hay un sesgo de género en este procedimiento en cuanto a los sectores que se priorizaron, como bien lo señalaba Ernesto en su intervención en el foro, estaban orientados al sector construcción, agrícola y agroindustriales, ¿no? Son nichos de mercado donde generalmente se insertan mayormente los hombres, o bien la inserción de las mujeres se da de una manera todavía más precaria e incluso muchas veces está invisibilizada, porque sobre todo en el sector agrícola, donde hay una dinámica de trabajo que vincula a las unidades familiares, y siempre se ve al jefe de familia, que suele ser un hombre, como el que trabaja, y a veces son en núcleos familiares que se mueven para ir a trabajar a la cosecha y tal. Además de esto, este procedimiento no tuvo una inclusión explícita sobre sectores en los que las mujeres tradicionalmente se insertan, como puede ser el área de la provisión de cuidados o de servicios. Y otro elemento más para analizar esta práctica o este procedimiento es que, por ejemplo, en el sector agrícola, ustedes conocen mejor que yo desde sus experiencias profesionales y laborales, que en el sector agrícola hay toda una dinámica sobre el trabajo infantil, que también lo podemos vincular al tema de migración porque pues las unidades familiares y los adolescentes, sobre todo migrantes, se desplazan en estas zonas transfronterizas, incluso a realizar estas labores agrícolas, y no necesariamente este procedimiento tiene una provisión específica de cómo actuar o cómo proceder cuando estos casos ocurrieran, ¿no? Como un mecanismo de protección. Con esto lo que quiero decir es que, bueno, y luego Ernesto nos compartía incluso unas estadísticas respecto a que no fue hasta el año 2018 donde por primera vez se registró a 33 mujeres migrantes en actividades agrícolas, ¿verdad? Específicamente en el rubro del melón, pero esto es como ya reciente. Imagínense que el procedimiento está más o menos activo desde el 2007 y hasta el 2018, según nos compartía Ernesto, se registraban mujeres bajo este procedimiento. Entonces, esa era un poco la referencia que yo hacía como un ejemplo de que una iniciativa tan interesante como es este procedimiento, ¿verdad? Y que tiene toda una potencialidad de ampliarse y tal, digamos, no tuvo esa inclusión del enfoque de género. Como les digo, en la región, y creo que también lo compartía en la ponencia en su momento, a nivel de la región, es todo un tema bastante incipiente, con esfuerzos significativos a varios niveles, pero que requieren todavía pasar de expresarlo en documentos o en acuerdos, ya más a la práctica y también que sea de una manera sostenida. Hay una pregunta que nos llegó, no, es la última, no fue la que nos llegó, la última pregunta de la última compilación que hacía Araceli estaba vinculada un poco a cuál es la manera más efectiva de lograr que el enfoque de género realmente se implemente en las políticas públicas y en particular en las políticas vinculadas al empleo, a la movilidad laboral y migración. Esa pregunta la vamos a dejar para el final porque es como me ayuda un poco a hacer el cierre de lo que les quiero transmitir, pero es importante tenerla en mente porque justamente se requieren esfuerzos en diversos niveles para que logremos hacer esto que parece tan etéreo cuando hablamos del enfoque de género, traducirlo a acciones concretas que realmente se traduzcan, como ustedes bien lo señalaron también en los demás comentarios, en una inclusión y acceso a derechos por iguales de hombres y mujeres, en este caso trabajadores y trabajadoras migrantes, ¿no? Según las necesidades diferenciadas de cada grupo. Otro tema que sí quise ahondar un poquito acá, porque en mi ponencia, por el tiempo, no me dio chance de profundizarlo, pero ya que ustedes lo incluyeron como pregunta y comentario, yo quise retomar algunos datos que les voy a compartir. Esta pregunta nos la hicieron, la hizo Celín Antonio Rodas de El Salvador y nos preguntaba si existen precedentes de acuerdos bilaterales u otra clase de convenios entre países para la garantía de los derechos humanos laborales para las trabajadoras migratorias en el área de cuidado de personas. O sea, es una pregunta súper específica sobre el tema de la inclusión de nuestros acuerdos de empleo, de movilidad laboral, etcétera, específicamente en esta área. Entonces, hice una extracción de algunos datos interesantes en un documento que también les compartí en la bibliografía. Igual se lo voy a enviar luego a Araceli en caso de que haya omitido enviarles este documento. Es un documento de la OIT que habla sobre todo el tema del trabajo de cuidados, el trabajo de cuidados no remunerados,
Y quise como introducir esta pregunta de Selin con algunos datos. Entonces, por ejemplo, OIT nos señalaba que en el 2015 había por lo menos 2.100 millones de personas necesitadas de cuidado, ¿verdad? Ahí pueden ver, entre la mayoría de estos eran niñas y niños y menores de 6 años, etcétera, incluso obviamente las personas mayores. Y por ejemplo, señala este documento de OIT que es importante, ¿no? Que de ahí al 2030 se prevé, denme un momento que el team me cubre los datos que estoy leyendo. Se prevé que el número de beneficiarios de cuidado iba a ascender a por lo menos a los 2.300 millones, ¿verdad? O sea, más o menos 100 millones de personas mayores y otros 6 millones de niños comprendidos en edades entre 6 y 14. Bien. Otro dato interesante sobre este tema de trabajo de cuidados que me gustaría compartirles es que la fuerza de trabajo mundial dedicada a la prestación de cuidados está integrada por 249 millones de mujeres y 132 millones de hombres. Estas cifras representan más o menos el 11 o casi 12% del empleo mundial total y más o menos casi el 20% del empleo femenino mundial, ¿verdad? Parece que se movió mi presentación, voy a ir para atrás. Ok, creo que alguien toma el control de la pantalla, pero ahora lo recupero. Bien, entonces les estaba compartiendo estos datos, ¿verdad?, acerca de las dimensiones que tiene la prestación de los cuidados en la economía y en el empleo, ¿no? Algo importante que está muy vinculado a lo que preguntaba Celine, ¿verdad?, sobre si existen o no estos acuerdos u otra clase de convenio, un convenio importante que debería ser objeto de lectura y estudio de nosotros, quizás en otra edición más del diplomado pudiéramos ahondar más sobre el tema de los servicios de cuidado, y es este convenio bastante reciente, digamos, o por lo menos de esta década, sobre el convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, ¿no?, que va a marcar un hito y que ha permitido todo un advocacy a la propia OIT con sus socios de gobierno, pero también a las organizaciones sindicales o gremiales, asociaciones que trabajan en el tema de derechos laborales de las mujeres, específicamente las que están en este sector del servicio doméstico. Entonces es como un parangón o un punto de partida importante. Uno, primero, el reconocimiento de este trabajo, y esto puede posibilitar que en seguimiento a esa pregunta que hacía Celine, se pueda contar con más convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales incluso, o regionales, donde se pueda tener inclusiones de la provisión de cuidados dentro de estos sectores de mercado donde se establecen ese tipo de acuerdos. Yo hice bueno, esta imagen no la van a lograr leer, pero igual van a tener la presentación. La extraje de este documento de la OIT, me pareció súper interesante, que les invito de hecho a leerla con más calma, pero sin entrar en detalle en la letra pequeña, lo que me interesaba presentarles es un poco, el gráfico se llama El marco de las 5R para el trabajo de cuidados decentes, ¿no? ¿Cuál es lograr ese escenario de la vía óptima hacia el trabajo de cuidados que contemple esa igualdad de género? Entonces hablaba de los ámbitos de las políticas, por ejemplo. Es un tema que yo incipientemente he estudiado, pero que en algunas de mis reflexiones o documentos que a veces me toca trabajar, siempre lo saco a la luz y que quizás pueda ser muy sensible, que es el tema de las políticas públicas de cuidado, ¿no? Es todo un tema para los países de nuestra región poder reconocer, reducir y redistribuir el trabajo de cuidados no remunerados, ¿no? ¿Qué significa esas políticas de cuidado? ¿Cómo están los países de la región? Me refiero a Centroamérica y México en cuanto a sus políticas de cuidado, no solamente vinculadas a las provisiones que puedan haber en la seguridad social respecto a los derechos y protección de la maternidad, etcétera, etcétera, sino acciones más amplias en las políticas públicas que realmente hagan una balanza a la hora de la provisión de esos cuidados, ¿no? Luego, esto del ámbito de las políticas macroeconómicas está muy vinculado al primer comentario que aparece en el foro, que nos lo hacía María José, creo que era, sí. Justamente María José en su comentario ahonda un poco sobre el tema de las políticas en el ámbito económico, ¿no? Cómo logramos también desde esa mirada o del enfoque de género poder hacer inclusiones concretas sobre este tema, las políticas de protección social, que ya se lo mencionaba, y por supuesto lo que atañe al tema de este diplomado,
es el tema de las políticas laborales y, por supuesto, también las políticas migratorias, ¿no? Cómo dentro de estos ámbitos de política que pueden cruzarse, de hecho, todos estos ámbitos de políticas aquí mencionados, también establecemos o aseguramos, por ejemplo, la inclusión efectiva de oportunidades y acceso a derechos y acceso al empleo a las personas migrantes, ¿no? Y en este caso concreto hablamos del sector o de la provisión de servicios de cuidado. Como les menciono, para no demorar mucho tiempo en el intercambio que podamos tener, les invito a leer este documento. Es un resumen ejecutivo muy interesante en la sesión que ya tuvimos bueno, digo tuvimos, aunque lo mío fue una grabación, pero en esa ponencia yo solamente introduzco un poco el tema de los cuidados, pero que realmente es un tema que amerita más tiempo para estudiar, ¿verdad? Y bueno, tratando de darle respuesta a Selim, también me di a la tarea de investigar un poco, porque en la región, bueno, habría que verificar cuáles de los países de la región ya han suscrito este convenio sobre trabajadores y trabajadoras domésticas, ¿verdad? Y sobre todo porque hay un número importante de mujeres migrantes y en menor medida hombres también, migrantes que se dedican o que trabajan en este sector. Pero bueno, me di una búsqueda rápida para ponerle ejemplos y me encontré con estos acuerdos bilaterales sobre sectores específicos, por ejemplo, en el tema de cuidados, de provisión de servicios de salud y servicio doméstico, por ejemplo, en Indonesia. Este reporte, que ahí van a tener ustedes la presentación y ahí les dejé el enlace de este reporte, es un reporte un poquito viejito, digamos, porque es del 2002, pero estos acuerdos en algunos países siguen vigentes y además se pueden reactivar. Entonces, por ejemplo, está este de Indonesia, está otro de Malasia, de Kuwait y Jordania, hay uno del Reino Unido suscrito también para la contratación de trabajadores de cuidado de la salud, Filipinas, que creo que es el caso que más conocemos también de las enfermeras filipinas que migran hacia Estados Unidos y también de Indonesia. Otro ejemplo que quise traerles fue unos transitorios, porque si se fijan, bueno, estamos hablando de acuerdos bilaterales y en el contexto de la movilidad laboral, en el contexto de la migración, hay un cruce de ámbito de política aquí, ya lo vimos en el cuadrito de resumen que les presentaba antes, que también se deben hacer inclusiones específicas en las normativas referidas a la gestión migratoria o a las leyes migratorias, políticas migratorias, etcétera. Entonces, por eso les traje este ejemplo acá. Igual si tenemos colegas de Costa Rica, ellos pueden ampliar, yo solo lo traje a manera de ejemplo. Estos transitorios que se implementaron hacia el 2003 incluían, por ejemplo, la posibilidad de que empleadas domésticas o que estaban o trabajadores agrícolas, por ejemplo, con alguna visa vencida pudieran acogerse a estos transitorios y poder regularizar su estatus migratorio, ¿verdad? Entonces, bueno, Celine, si estás en el foro, por ahí te tengo estos ejemplos, ¿verdad? Igual podemos seguir buscando más ejemplos y también yo creo que el poder ver otras experiencias en otros países o regiones nos posibilita preguntarnos si son aplicables a nuestra realidad y cómo se podrían promover e incluir. Y bueno, un último comentario que había en el foro que tenía que ver con el tema de la efectividad de la transversalización en el enfoque de género, que si era más efectivo hacerlo a nivel local, a nivel central, perdón que ahí tecleé mal una A por una E. Aquí me gustaría recortar o más bien volver a la presentación que tuvimos en la clase, la tengo también por aquí a mano, para poder recordar un poco lo que vimos, y creo que habíamos estudiado en el curso algunas prácticas interesantes en los países de origen donde se podría hacer efectiva esta transversalización, ¿verdad? Y ahí para responder a esta pregunta es en todos los niveles, es decir, puede ser que surja desde un nivel más técnico local, así como puede ser a un nivel más central. Lo que sí es importante es que se requiere del compromiso y de la voluntad política de los tomadores de decisiones para que este tipo de iniciativas o de ejercicios o acciones para transversalizar el enfoque de género sean sostenibles y también tengan un marco de operatividad, ¿verdad? Pero se requiere de un esfuerzo de todos los niveles e incluso a nivel también de formación y sensibilización sobre el tema, que creo que era una de las acciones que, por ejemplo, solo para recordar lo que estudiamos en la clase, habíamos hablado de prácticas como reconocer primero la importancia de incluir estos aspectos de género en las políticas,
de movilidad laboral, de migración laboral, perdón, realizar las evaluaciones de impacto de género. Esto es bien importante porque muchas veces a nivel de las instituciones, ya sea a nivel o incluso del Ejecutivo, o pongamos el ejemplo ahora del Ministerio del Trabajo o de las Secretarías de Trabajo, que pueden iniciar esfuerzos para, por ejemplo, tener su política de género y transversalizarla dentro de sus acciones, y concretamente dentro de las políticas de migración laboral, pero si ese documento no está acompañado de un plan de acción concreto, con responsabilidades, con presupuesto y además con una herramienta de monitoreo, puede ser que tampoco sean muy efectivas, porque quedaron, como decimos popularmente, en el papel, ¿no? Entonces va a ser importante acompañar cualquier estrategia de transversalización política, estrategia de un plan de acción, que tenga un presupuesto, que tenga unidades responsables, personas responsables y que además puedan, digamos, darle ese seguimiento. Otro ejemplo era fortalecer o establecer unidades de género u otras estructuras que se encarguen de atender el tema de género. Y aquí yo tengo una recomendación. Creo que cualquiera de los dos escenarios son válidos. Bien sea que se creen unidades especializadas en género, por ejemplo, dentro de las secretarías o ministerios del trabajo, o bien que realmente sea un esfuerzo institucional para que todas las acciones vinculadas a esta instancia de migración laboral incorporen el enfoque de género. Lo importante sería de nuevo tener ese plan, esa estrategia y un plan de acción, presupuesto y responsables que le puedan dar el seguimiento. También otras prácticas que estudiábamos en el módulo era proporcionar capacitaciones en el tema a todo el personal relacionado, y ahí sí sería a todos los niveles, a un nivel más técnico, a un nivel más político, incluso para los tomadores de decisiones, y también con los socios, ya sean del sector privado o público, y otras contrapartes con los que, digamos, un ministerio o una secretaría del trabajo tienen, digamos, que trabajar o asociarse, ¿no? Bueno, había otra práctica que se mencionaba en el módulo que estudiamos, que era informar acerca de la situación de las mujeres trabajadoras migrantes en los informes de la CEDAW. Ustedes conocen la CEDAW, es el comité que se deriva de la Convención Internacional para la Erradicación de la Discriminación contra la Mujer, que es conocida por sus siglas como la CEDAW. Esos informes, de hecho, los estados deben presentar con cierta frecuencia sus informes. Así que yo los invito a visitar la página de la CEDAW y que puedan ver, porque hay unos documentos específicos que este comité ha emitido sobre la situación de las trabajadoras migrantes, que también es interesante que lo puedan revisar. Otros ejemplos que mencionábamos y estudiábamos en el módulo era el establecimiento de servicios específicos de apoyo en las misiones diplomáticas, nombrando agregados laborales y capacitando al personal consular para que también sean sensibles al género. Bueno, ya también veíamos otras iniciativas que se pueden emprender, como las políticas de protección social, provisión de cuidados y sostenimiento de la vida también, para que el personal de una institución pueda hacer un balance, ¿no?, entre su trabajo y la vida y su vida personal. Habían otros ejemplos vinculados a los programas de retorno para potenciar estos vínculos transnacionales entre las diásporas y las remesas, y digamos todo el potencial que podemos hacer desde el enfoque de desarrollo también y de la incorporación del enfoque de género. Hubo una pregunta también que Araceli me la compartió ya al final porque fue ya para la tarde. Voy a permitirme buscar acá que la tengo anotada, y tenía que ver, sí, era como un comentario que nos hace Iclea Cepeda, ella nos señalaba o hacía como una afirmación o una conclusión, una reflexión después de haber estudiado el módulo, que algo importante que habíamos estudiado en el módulo es que se aclaraba que la definición del enfoque de género no debe asociarse directamente a que hablamos solo de las mujeres, sino que justamente el enfoque de género lo que nos va a permitir es hacer una distinción entre los factores o condicionantes que pueden estar afectando, para nuestro caso concreto, la incorporación de las mujeres y hombres migrantes en el trabajo, ¿no? ¿Cuáles son esos condicionantes? Ahí quisiera nada más añadir, y creo que lo menciono en la ponencia que tuvimos en el módulo, que lo que, dado, digamos, es la situación real, estructural que hay de género en nuestros países, en los países y también muchas agencias, incluso el sistema de Naciones Unidas y de otras agencias de cooperación, han trabajado en promover en algunos países lo que se ha llamado las acciones afirmativas, ¿no?
que son aquellas acciones dirigidas a un grupo específico que se ha determinado que está en cierta desventaja o desigualdad para poder equiparar y alcanzar esa equidad de género, ¿verdad? Pero ciertamente tenemos que romper con ese mito, por así decirlo, de que cuando hablamos de enfoque de género hablamos solamente de las mujeres, ¿no? Muchas acciones sí están dirigidas a mujeres porque son parte de esas acciones afirmativas para poder hacer un balance, para poder equilibrar y reducir esa brecha de desigualdad basada en esas nociones que tenemos de relaciones de poder que surgen basadas en el género, ¿no? Que es un poco lo que ya estudiamos en el módulo y no voy a ahora repetir toda la parte conceptual que ya estudiamos. Entonces, por ahí me quedaría de mi lado, y ahí ya tenemos las 30 y algo de minutos. No quiero que se vuelvan monólogos, sino darles la posibilidad a ustedes que puedan ampliar más sobre sus comentarios o si tienen alguna pregunta adicional. Y ya luego, si nos queda un chancecito, entonces les presento la sorpresa de lo que les quiero compartir para cierre del foro. Araceli, le devuelvo la palabra para moderar el foro, o usted me dice cómo procedemos. Muchas gracias, Heidi. Claro que sí. Bueno, con esta última aportación de parte de ICLEA y retroalimentación por parte de Heidi, procedemos entonces a abrir los micrófonos por si existiese alguna otra reflexión, comentario, pregunta, antes de pasar a la última parte de este foro. ¿Quién se anima a levantar la mano o a abrir el micrófono directamente? Y es más, por ser la última, se vale encender todas las cámaras. Así nos llevamos una foto panorámica. Bueno, me voy a animar yo, pero no voy a encender la cámara. Me parece súper. Buenas tardes, mi nombre es Sofía, soy del Salvador, muy agradecida con el tema. Me parece, solo quería recalcar lo interesante de cuando se habla del tema de género, casi como que nuestro cerebro nos envía hacia la mujer, pero también el equilibrar las políticas hacia el sentimiento y las travesías de los hombres, ¿verdad? Por lo general siempre nos ponemos, cuando somos mujeres, al lado de las mujeres, pero creo de que los hombres, como que en la parte, cuando migran y eso, como que también se estancan mucho en el tema de expresar sus sentimientos, en toda su travesía como migrantes, ¿verdad? Todos son como más introvertidos y cuesta como sacar pues ese sentimiento, ¿verdad? Y muchas veces si se defiende por una parte o sea, se excluye también. Muchas veces en temas de, por ejemplo, cuando hay oportunidades de iniciativas productivas, por lo general sabemos que la mujer, o sea, siempre está como más invisibilizada, pero hay momentos en que no se logra equilibrar. Entonces, ese punto me parece como bastante interesante porque es como una mitad y mitad, ¿verdad? Solamente ese comentario. Gracias. Gracias, Sofía, muy amable. Adelante, Heidi. Sí, yo creo que es interesante tu punto, Sofía, porque, a ver, lo interesante sería poder identificar cuáles son las barreras que las personas migrantes en general tienen para acceder al empleo, ¿verdad? Por ejemplo. Pero todavía hay que dar un paso más y es poder identificar cuáles son las barreras diferenciadas por sexo o por género. De tal manera que les pongo un ejemplo de una experiencia de un trabajo que hice hace muchos años cuando era estudiante, o sea, ya bastante, sobre la inserción de mujeres migrantes en el servicio doméstico en Madrid. Y por ejemplo, claro, muchas de estas mujeres, sobre todo eran suramericanas, Bolivia, Ecuador, Colombia, encontraban en el servicio doméstico una puerta de entrada para un eventual proceso de regularización migratoria. Entonces las empleadoras se disgustaban, vamos a decirlo así, no estaban tan contentas, cuando una vez que se podía optar a la regularización migratoria a través del servicio doméstico, muchas de estas mujeres
se iban de los trabajos porque obviamente ya con un permiso de trabajo ellas podían acceder a un mejor empleo, ¿no? Mejor remunerado, con mejores condiciones, con más tiempos de descanso y tal. Entonces, en esta asociación en la que yo trabajaba y hacía una especie de pasantía, hicimos todo un análisis de cómo se daba este proceso de incorporación de las mujeres. Pudimos hacer una especie de intercambio entre las necesidades que tenían las empleadoras y cómo lo estaban viendo las mujeres migrantes, ¿no? Y establecer como por lo menos un procedimiento claro de ambas partes de cómo se iba a dar esa contratación, por cuánto tiempo se comprometía la trabajadora a permanecer en el empleo, que también la empleadora pudiese entender las necesidades de estas mujeres migrantes que necesitaban obviamente una mejora, un estatus migratorio y tal. Digamos, esa era lo que estaban viviendo estas mujeres que a través de la asociación, que tenía una bolsa de empleo, se incorporaban en este sector específico del trabajo doméstico. En paralelo hicimos algunos grupos de consulta con hombres y ellos lo que nos decían es, en ese momento, nosotros no tenemos chance de tener un permiso de trabajo porque se nos niega la posibilidad de incorporarnos a este servicio, a este sector, que era el servicio doméstico, o no nos es tan fácil, ¿no? Y yo cuando hablaba con ellos les decía, sí, no es tan fácil, ustedes tienen, los hombres, por cómo está dividido sexualmente el trabajo, quizás encontraban trabajos en el sector construcción o en el sector de seguridad u otro tipo de trabajos que al final del día, aunque sí les costaba un poquito en tiempo incorporarse a ese mercado laboral, cuando lo hacían en mejores condiciones que lo que las estaban haciendo las mujeres migrantes. Entonces, fue interesante esa experiencia y ese diálogo que pudimos tener desde los tres sectores, ¿verdad? Empleadores, las mujeres migrantes, los hombres, porque eso es lo que nos posibilita ver entonces cuáles son las barreras que están teniendo los hombres para insertarse al mercado laboral y si se pueden implementar acciones. En este caso era a través de una asociación, pero pensémoslas a través de un gobierno local, a través de un ministerio, de una Secretaría del Trabajo. Entonces se pueden buscar acciones y como parte de esas estrategias para incorporar el enfoque de género que faciliten tanto a hombres como mujeres en la inserción. Porque la idea no es facilitar o favorecer a un grupo en particular, no, es reducir esa brecha que generan esas desigualdades, etcétera, ¿no? Incluso esta asociación estaba muy interesada en motivar la organización y una participación más activa de estas diásporas o de estas organizaciones, de estas personas migrantes más bien, pero se encontraban con una brecha y era que mientras que la persona migrante no tuviese resuelto su estatus migratorio, su permiso de trabajo, su empleo, por supuesto, no tenían el tiempo ni tampoco era una necesidad de primera mano poder organizarse para realizar otro tipo de acciones más vinculadas a un ejercicio de derechos políticos, de incluso culturales, de organizarse para otro tipo de actividades. Entonces creo que sí es muy importante tener esa visión sobre lo que realmente es el enfoque de género porque hay como mucho temor, ¿no? Y por eso decía que es un mito. Y realmente el enfoque de género lo que va a buscar es a hacer ese equilibrio, a buscar esa equidad y hacer ese balance tanto para hombres y para mujeres. No sé si hay otro comentario. Cambio. Adelante, Selim. Bueno, primero agradecer la valiosa información que nos ha regalado Heidi este día y realmente decir que nosotros desde aquí de El Salvador estamos, bueno, en lo personal también muy preocupados por la situación que se está dando de mujeres migrando hacia Italia cada vez en mayor número y nos damos cuenta, bueno, a realizar más que todo trabajo de cuidados y nos damos cuenta de que allá muchos empleadores se están aprovechando de la situación que muchas veces llevan estas mujeres de no tener sus documentos en orden o no tener los permisos de trabajo respectivos. Entonces, se aprovechan con los salarios, con los horarios, con los permisos que se les tienen que dar. Muchas veces no les dan sus respectivos, no les hacen valer sus derechos de seguridad social y así. Pero la situación es que la migración hacia Italia de mujeres salvadoreñas sigue creciendo.
Entonces, desde ahí creo yo que tenemos que tomar acciones concretas y de ahí la pregunta viene específica sobre antecedentes de convenios, ¿verdad? Como para poder llevar una propuesta hacia los funcionarios de mayor nivel, ¿verdad? En este aspecto. Y realmente muchas gracias, Heidi. Muy amables. Con gusto, Selim. Sí, yo pienso que hay un mundo de oportunidades ahí. Con mi colega, creo que por aquí está conectado Fabio. Con mi colega Fabio solemos tener intercambios todo el tiempo y reflexiones sobre este tema. Y siempre terminamos diciendo, esto nos da para escribir un paper porque hay mucho que decir y que investigar y que hacer. Y justamente es parte de este ejercicio académico que el diplomado nos posibilita, ¿no? Pensar un poco a partir de todo este marco teórico que estudiamos, cómo traducimos todo esto que hemos aprendido a acciones concretas. A mí se me ocurren varias cosas aquí preliminares, pero que podríamos hacer incluso una lluvia de ideas, ¿no? Yo creo que los ejercicios, y creo que se menciona dentro de una de las recomendaciones en el módulo cuando lo estudiamos, es fortalecer el trabajo de las representaciones consulares. Para poner el ejemplo que nos da Selim, las representaciones consulares de El Salvador en Italia, por ejemplo. ¿Qué tan conocedoras son las autoridades consulares sobre esta situación que enfrentan las mujeres salvadoreñas allá? ¿Se han hecho o se podrían hacer algunos ejercicios de mapeo de esa diáspora, de hacer una especie, llamémosle censo, pero podríamos buscar el nombre correcto, de dónde están estas mujeres? Incluso se podrían identificar o pilotear desde comunidades de origen. En Nicaragua pasa igual, de la zona norte, sobre todo del país, hay mucha migración de mujeres hacia España y también van a trabajar en el sector de provisión de cuidado, ya sea de adultos mayores, de niños, etc. Entonces, ahí desde ese ámbito hay toda un mundo de oportunidades para explorar y también de ir buscando acercamientos bilaterales, ¿no? En este caso con las autoridades italianas, ver qué posibilidades hay. Yo creo que en los ejemplos que le puse, creo que Italia aparece como uno de los países que ha suscrito este tipo de convenios para trabajadores domésticos. Ahora les voy a compartir este documento, igual tienen el enlace en la presentación como para profundizar más. Y hay muchas cosas que se pueden hacer desde el país de origen, como dar información a las mujeres que están saliendo. Creo que eso lo menciona alguien más en uno de los comentarios en el foro. Ustedes saben que la Convención Internacional de Protección de los Trabajadores Migratorios y sus Familiares, que la conocemos en resumen como la Convención del 90, por el año en que se aprobó, establece, a mí me encanta esa convención porque te dice claramente que los estados tienen la obligación de apoyar y garantizar derechos a las personas migrantes desde la salida. Incluso la convención habla del momento de la presalida y está muy centrado en las responsabilidades que tienen los países de origen en informar, en orientar, también en garantizar los documentos de viaje. Y yo pienso que con toda esta iniciativa ya tenemos un convenio también sobre trabajadores y trabajadoras en el servicio doméstico. Entonces ya se van creando una serie de instrumentos que nos pueden dar una base jurídica para proponer un tipo de acuerdos específicos en esta materia. Entonces sí, Celín, hay mucho por hacer por ahí. Yo creo que tenés mucha tarea después de este diplomado de poder empujar un poco más ese tema, ¿no? Con acciones concretas que nos puedan llevar quizás más adelante a tener una política en este tema. Cambio. Creo que por ahí teníamos a Ernesto que quería hablar anteriormente. Ernesto. Así es, muy buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera en 2 puntos. Primero, quisiera compartir una estadística del convenio que se tiene con Costa Rica y Nicaragua, pero parece que tengo problemas para compartirlo porque lo estoy haciendo desde el cel. No sé cómo podríamos hacerlo. Y la segundo punto es que la compañera Heidi exponía sobre prácticamente de que habían actividades que solo se enfocaban a los hombres y actividades o ocupaciones a las cuales solo se enfocaban las mujeres, en este caso el servicio o el hombre de la construcción. Me surgió una duda, entonces eso quiere decir que todavía dentro de los procesos migratorios y específicamente en la contratación, existe el enfoque del patriarcado y matriarcado donde solo velan o se enfocan para contratar
en un solo género, no hacen de forma como equitativa de decir que también las mujeres tienen las capacidades, de hecho, tienen las capacidades, tanto, bueno, ese sería prácticamente como una duda que tal vez me podría lograr comprender un poco mejor. Muchas gracias. Gracias Ernesto. Sí, nosotros vimos en la presentación que nos preparó Araceli con la síntesis de las preguntas en el foro, vimos unas estadísticas que casualmente, quiero buscarla acá porque la tengo en mi otra pantalla, nos daba sobre la participación, por ejemplo, aquí nos daban los datos de que inicialmente sí se había incorporado más que todo hombres migrantes, pero que en el 2018 teníamos unas 33 mujeres migrantes que que se habían sido contratadas mediante este procedimiento en el rubro del melón. No sé si eran esas las estadísticas que nos querías compartir, pero decirte que sí les leí en el resumen que hizo Araceli. Sobre tu pregunta, me parece muy importante para comprender cómo se da este tema y creo que también lo vimos en el módulo sobre la feminización de la migración. También creo que ahí en su momento les presenté incluso unos datos a nivel global de donde hay porcentualmente más mujeres que hombres, y lo que las estadísticas nos van a decir, bueno, sobre el tema de la feminización de la migración es que más allá de un incremento en número o en cantidad, lo que ha cambiado es el por qué las mujeres están migrando y también la visibilidad en temas de datos y en temas de reconocimiento del aporte que hacen las mujeres migrantes con su propio proyecto migratorio y ya no meramente como dependientes del proyecto migratorio quizás de la pareja o por reunificación familiar, sino que son en muchos de los casos jefas de hogar que están buscando mejorar los ingresos o la calidad de vida para ellas y su familia. Además, está todo un contexto que tiene que ver con las dinámicas económicas, los niveles de desarrollo de los mercados laborales en los países de origen versus los países de destino. También esta división sexual del trabajo tiene que ver mucho con estas demandas en los países de destino. Y también esa división basada de nuevo en la división sexual de trabajo, esa división tradicional en los nichos en que las mujeres normalmente trabajan y los hombres normalmente trabajan, ¿no? Por ejemplo, las mujeres van a encontrar más oportunidades en el sector de servicio de cuidados, trabajo doméstico, servicios de provisión en el sector de salud incluso, etcétera. Y los hombres en el sector de construcción. Estamos hablando de estos sectores donde generalmente se insertan los trabajadores migrantes, pero podríamos también analizarlos en otros sectores como la industria, la tecnología, las ciencias también. Cuando vamos a revisar todas estas estadísticas, no solamente en estos nichos de mercado que hemos hablado, vamos a encontrar siempre esta brecha de género a los que algunos estudiosos han llamado el techo de cristal, porque lo que nos está diciendo es que las mujeres no están accediendo de igual manera a estos trabajos más cualificados o más diversos, porque traen consigo toda una carga que generalmente el hombre no tiene igual, no digo que no la tenga, sino que es desigual respecto a como la carga de la mujer, que tiene que ver con el tema del cuidado de la familia, y lo mirábamos también cuando repasábamos en los comentarios esos ámbitos de política, ¿no? En la medida que los estados mejoren sus políticas de provisión de cuidado y también las labores del cuidado y del sostenimiento de la vida sea más equitativo entre hombres y mujeres, las mujeres van a poder acceder a mejores empleos. No es un secreto, y ustedes podemos aquí hacer ese debate para este foro, que muchas mujeres van relegando sus accesos y oportunidades al empleo porque tienen que constantemente estar conciliándolo con su vida familiar o la provisión de cuidados y otros menesteres, ¿no? Creo que en las estadísticas que les colocaba en la retroalimentación del foro, OIT tiene algunos datos interesantes sobre cuánto tiempo dedican los hombres a las labores de cuidado y cuánto tiempo dedican las mujeres. O sea, es algo que ya OIT ha ido hasta como contabilizando, ¿no? Para que no sea como un mero mito que se dice, sino que es un hecho, ¿no? Entonces eso tiene que ver mucho con esa invisibilización que hay o la poca diversidad o oportunidades para que las mujeres y hombres se inserten a otros nichos de mercado. Puedo poner otro ejemplo que lo citaba al inicio, que tiene que ver con el sector agrícola. Hay mucho trabajo adicional
vamos a decirle colateral, aquí ustedes son los expertos, me pueden ampliar, que tienen que ver con el tipo de las labores agrícolas. Es decir, los peones agrícolas se alimentan. Me pregunto yo, ¿quién les provee el alimento? ¿Quién les cocina el alimento? Los trabajadores agrícolas muchas veces van a trabajar con unidades familiares compuestas por las mujeres, por las hijas también. Entonces hay también todo un esfuerzo por ampliar esas iniciativas de inclusión y de empleabilidad y de movilidad laboral y de migración laboral, donde se pueda hacer esa mirada más inclusiva, tanto para hombres como para mujeres. Y de nuevo insisto en que el enfoque de género lo que nos lleva es a tener, yo siempre digo, pongámonos los lentes de género, porque te permite ver cosas que normalmente no vemos. Podés identificar algunos factores, creo que una de ustedes mencionaba ahí la parte psicosocial y emocional con la que cargan muchos hombres migrantes y que no se les da suficientemente el espacio o las herramientas para que ellos también puedan procesar sus experiencias migratorias, sus duelos migratorios. O por ponerles, les voy a poner otro ejemplo sobre cómo funciona este tema de esos roles asignados que los tenemos tan incluidos, hombres y mujeres, que los damos por normalizados. Realizando una experiencia de una ventanilla informativa que apoya el programa, por cierto, me era curioso por qué la mayoría de las personas que acudían a esta ventanilla informativa eran mujeres. Entonces yo decía, ve qué interesante, están siendo más, entre comillas decía yo, están siendo más beneficiadas las mujeres que los hombres de estas ventanillas informativas. Pero cuando me fui a ahondar un poco más en esas estadísticas, por el tipo de consulta que hacían, por el seguimiento que se le daba al caso, lo que me di cuenta es que esta mayoría de mujeres que estaba llegando a la ventanilla llegaban a hacer consultas sobre permisos migratorios, permisos de trabajo o cualquier otro tipo de trámite para sus hijos o para sus parejas. O sea, no andaban buscando información para ellas, era para sus parejas o para sus hijos, ¿no? Entonces, esa, digamos, lectura fina que uno puede hacer de una realidad, de un contexto, de un programa, de una acción, es la que nos va a permitir poder hacer estas actividades o estos programas más inclusivos. O al contrario, y cuando se llama a estas actividades más de atención psicosocial, con este tipo de enfoque, a veces los hombres participan poco porque no están acostumbrados o no han normalizado poder hablar sobre cómo viven las experiencias y en este caso cómo viven la experiencia de ser migrante, de ser trabajadores migrantes. Bueno, por ahí me quedaría. Cambio. Muchas gracias, Heidi. Otro comentario que tengamos ahorita en el chat, quiero ver, estamos bien. ¿Alguien que haya levantado la mano? ¿Algún otro comentario antes de pasar a la segunda parte? No, Heidi, no tenemos otro comentario. Gracias a quienes participaron, así es que pasamos con usted. Ok, muchas gracias. Sí, ya estamos en el cierre del foro, y no hay más comentarios, yo les quiero compartir un ejercicio académico desde la libertad de cátedra también que tenemos en este espacio más académico para formarnos, para aprender nuevos enfoques y tal. Les quiero compartir una faceta de mi vida que está muy vinculada a lo que estamos hablando hoy. Yo soy de afición, pero no de profesión, música. Entonces, en uno de mis estudios que hice sobre economía vinculada al enfoque de género, pues hice un ensayo canción que se llama Sostener la vida y que hace una especie de crítica artística, diría yo, a cómo el trabajo de cuidados y el aporte que las mujeres hacen a la economía está invisibilizado. Entonces me gustaría que escuchemos esta canción. O sea, les insisto, no es nada profesional, es algo empírico y fue para una tarea de una clase, pero que me pareció interesante compartirlas con ustedes porque también fue realizada en el marco de un ejercicio académico y que puede darnos como un tinte un poquito diferente para el cierre de este foro, y van a ver que la canción tiene algunos elementos que ya hemos discutido acá en clase. Entonces no es, digamos, no es solamente lúdica, sino también una especie de estrategia o herramienta
para la sensibilización y para seguir reflexionando. La canción se llama Sostener la Vida, y pues espero les guste y si hay pues podemos hacer algún feedback, pero ya me dicen. ¿La están escuchando, compañeros? No, Heidi, no se escucha aún. Ok, voy a cambiar la manera en que estoy proyectando. Denme un momentito. Hey, sí, claro. ¿te puedo decir cómo incluir el sonido? Sí, dale. Cuando subes lo que vas a compartir, tienes que tocar un botoncito que dice Include Audio System o incluir el sistema del audio. Entonces así se capta el audio de tu computadora. Ok, perfecto. Entonces voy a hacer algo mientras lo arreglo. Ok, vamos a probar de nuevo. ¿El botoncito dónde está, Fabio? Generalmente aparece como en la parte izquierda inferior, digamos, cuando vas a compartir algo, aparece en la parte izquierda debajo de la pantalla que vas a compartir. Ok. Es como un tick, como un box que uno hace clic. No sé si lo viste. Porque otra opción es que me lo envíes y yo lo intentaría compartir. Ok, Fabio, te lo acabo de enviar a tu correo. Mira si lo puedes proyectar. Dame 2 segundos y lo intento proyectar. Estoy actualizando el correo para... Ok. Todavía no lo recibo, hey. Está todavía actualizándose. ¿Qué tipo de archivo es? ¿Es un PowerPoint? Es un PowerPoint, sí. Voy a intentarlo de nuevo, a ver, porque no tendría que... Sí. Vamos a Inténtalo probar otra vez. mientras yo sigo actualizando el correo para ver si entra. O a veces también en el centro. Ah, ok. Sí, por ahí donde andabas, donde vi el mouse, puede estar ese botón. O... fíjate en la parte central superior si hay algo. No, ¿verdad? Ay, todavía no recibo el correo. Supongo que está de camino. Hey, y cuando una vez que estás compartiendo, en la parte central superior de la pantalla, ¿no es como un menú donde se puede incluir el audio del sistema? Vamos a ver. Inténtalo compartir. Ah, ya lo encontré, Fabio. Dale clic ahí a ver si ahora funciona. Sí, ya lo encontré. Ahora sí, listo.
soy homogéneo. ¿Ahora entiendes? Soy un genio. Para mi economía son los mercados y acumular mucho capital. De hecho, desecho y descarto las vidas. Soy el sistema. ¿Qué te creías? Hoy me doy cuenta de lo absurdo que he sido. Del cielo no he caído. Tu trabajo, mi sistema ha sostenido. Capitalista, heteropatriarcal, a costa de tu esfuerzo oculto, sin remunerar tu economía de cuidado me descansa. ¿Quién pone comida en la mesa? ¿Quién cuida de esta vida que se descarta? ¿Quién pone comida en la mesa? ¿Quién cuida de esta vida que se descarta? Vivamos juntas haciendo economía, sosteniendo la vida. Somos diversas, sostenemos la vida colectiva, humana y digna. Colectiva, humana y digna. Las utopías son como estrellas, inalcanzables, pero nos guían. Tu alternativa del individualismo neoclásico la descarto. La apuesta es colectiva, sostener la vida. Listo. Si estuviéramos presencialmente, habría una lluvia de aplausos. Muchísimas gracias, Heidi. No, a ustedes por compartir y tener este espacio de reflexionar y de aprender también. Ahí están ahorita en el chat cayendo los abrazos virtuales. ¡Bravo! Dice Iclea, gracias, muy linda. Y para animarnos un poco a seguir estudiando y reflexionando. Si hubiese algún comentario, totalmente conmovida, dice Juliana Sánchez. Pueden perfectamente tomar el micrófono. Adelante. Muchísimas gracias, qué linda, Heidi. Me llegó profundamente, de verdad que sí. Gracias por compartir y darnos estas motivaciones que son tan necesarias, sobre todo en estos tiempos, donde la colectividad realmente tenemos que rescatarla. Gracias. Sandra Guardiola nos dice, muchas gracias, muy emotiva. Sí, no, gracias a ustedes nuevamente. Para mí encantada compartirla y quizás solo rescatar esta idea de sostener la vida, que es como la idea central que quise como que quedara con esta letra, con esta música, porque al final del día, sin ese trabajo que hacemos, no solamente las mujeres, obviamente que ya hemos reflexionado sobre este tema, también los hombres, como cada vez más, sin ese trabajo de cuidados no hay otro tipo de trabajo posible. Y yo creo que en el contexto de la pandemia lo hemos como valorado mucho más por todas las implicaciones que tiene las situaciones de trabajo de casa, las pérdidas de empleo, la necesidad cada vez más de tener esa provisión de cuidados, etcétera. Entonces, como quedarme ahí, también como retomar la idea de Juliana sobre la colectividad y que al final del día, también retomando una de las preguntas, ¿no? ¿Qué es lo más efectivo para que el enfoque de género sea práctico y sea sostenible en las políticas de movilidad laboral? Pues también necesitamos de esa colectividad, ¿no? De ese trabajo conjunto en todos los niveles, políticos, técnicos, etcétera, ¿no? Para que podamos ir posicionando y reduciendo esa brecha de desigualdad a la que nos enfrentamos, digamos, por las distintas dinámicas que hay, ¿no? En los mercados laborales que ya hemos estudiado, y sobre todo para la inclusión de las personas migrantes, ¿no? Así que de mi lado, pues ha sido un placer estarle acompañando en esta segunda edición del diplomado. Para mí la tercera, porque estuve en la primera del diplomado de políticas, pero la segunda del diplomado de movilidad laboral, así que muchísimas gracias y mucho gusto. Muchísimas gracias, Heidi. Increíble cierre el que nos llevamos
de esta segunda edición del Diplomado en Migración Laboral. Antes de irnos, queremos escuchar de parte de la coordinación académica las últimas indicaciones de cara a la entrega final del trabajo grupal. Adelante, Yanira. Hola, buenas tardes a todos, espero estén muy bien. Pues primeramente agradecerles a todos por haber participado a lo largo de todos los diferentes foros que se ejecutaron, ya sea haciéndolo aquí de manera presencial o haciéndolo en el foro escrito. De antemano, muchas gracias. Bien, en cuanto a la entrega del trabajo final, solo hacer un par de recordatorios. Este se entrega el lunes 31 de agosto. Se recomienda que solo una persona suba el documento y deben de subirlo en 2 versiones. Una en Word que sea de manera editable y el otro en PDF, ya que muchas veces al subir los documentos a la plataforma, estos tienden a desconfigurarse. En ese sentido, se recomienda que suban ambas versiones. Asimismo, si tienen alguna duda respecto a algunos lineamientos que están en la guía que se les envió hace un par de días, pueden hacerlo, ya que aún estamos a tiempo para poder solventar cualquier duda. Y recordar que el ensayo, como es el trabajo final, vale el 40% del total del diplomado. Y pues los ensayos que cumplan con los lineamientos que se han establecido en la guía, pues serán publicados a través de la página de GEMIES, los canales informativos que ellos tienen. Por último, les invito a que terminen de la mejor manera, los motivo a que sigan. Yo sé que han aprendido mucho, sé que ha sido difícil, más aún que algunos ya regresaron a sus lugares de trabajo de forma presencial. Sin embargo, les externo mi agradecimiento y pues el fin de semana o el día de mañana estarán recibiendo indicaciones un poco más específicas y cualquier duda quedo a la orden. Muchas gracias, Araceli. Muchas gracias, Ale, por ese acompañamiento en la coordinación académica, aprovechando que tenemos aquí a nuestros colegas de OIM y de OIT. No sé si antes de despedirnos quisieran dirigirse con las últimas palabras. Recordemos pues que ya es nuestra última sesión juntos y juntas y esperamos pues en otra oportunidad volvernos a ver, ¿verdad? Pero para mientras, aquí le cedo el micrófono. Gracias, Fabio. Adelante. Muchísimas gracias, Araceli. No, nada más reiterar el agradecimiento a todas las personas que invirtieron parte de su tiempo, de su energía en el diplomado. Es un trabajo que hemos construido colaborativamente con GEMIES, con la OIT y otras organizaciones a lo largo ya de varios meses y creo, no me equivoco, Araceli, de decir que esta segunda edición fue aún mejor que la primera, por supuesto con la colaboración de ESFOR también, fue mucho mejor que la primera y la verdad es que el número de participantes que se han mantenido hasta el final también es un buen indicador de ello. Yo esperaría que no solo mantengamos este diplomado para El Salvador y en el marco de la CRM, sino que además lo estemos replicando pronto en otros países de la región, porque creemos que es sumamente valioso este espacio de creación de capacidades y hoy es una muestra de lo mucho que podemos enriquecer, no solo la formación, sino también nuestras preocupaciones y nuestro interés en el desarrollo de nuestros países. Muchísimas gracias, Heidi, por la sesión de hoy, que fue realmente interesante y rica, y muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, Araceli. Gracias, Fabio. No, en efecto, cada vez se aprenden diferentes cosas, ¿verdad? Y por ejemplo, la lección que nos acaba de dar Heidi de incorporar el arte en las sesiones, definitivamente nos lo llevamos para incorporarlo, ¿verdad? En las próximas oportunidades. Bueno, esto sería todo entonces. Les agradecemos 1000 veces por todo ese esfuerzo y el compromiso y les deseamos muchísimos éxitos en todo lo que emprendan, realizar desde cada uno de los ámbitos de trabajo
y obviamente en su vida personal. Fue un gusto para todos y todas. Hasta la próxima. Mucha suerte con los ensayos y que Dios los bendiga. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias.